Hola, bienvenido una vez más a Tendida Cual Bandida. Yo soy Ani. Este es un nuevo formato de video donde vas a estar encontrando contenidos igual de tendidos, esotéricos, como ya sabes que siempre nos ha gustado tratar y hablar en este espacio. Esta vez vamos a hablar de un tema que me encanta. Este tema es, pues, el todo, la unidad, el amor, que creo que es el mismo tema que se repite en todos los formatos. Y esta vez va a ser muy enraizado en la tradición hinduista y específicamente en el texto del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es uno de los textos principales que se estudian dentro del estudio del yoga, dentro de la filosofía yogi, pero también es un texto que a mí me ha salvado en momentos muy difíciles de mi vida y que tiene una aplicación práctica. Y eso es lo que me interesa también que conozcamos el día de hoy. La aplicación práctica del Bhagavad Gita es una salvación ante la trampa del bypass espiritual. ¿A qué me refiero con el bypass espiritual? Me refiero a estos momentos de la vida en los que nuestro despertar espiritual empieza a sentarse muchísimo y entonces empieza a haber una cierta tendencia a ejercer solo desde la luz, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, una conocida que fuimos a un festival juntas y como que ella estaba escuchando sus audífonos y estaba haciendo unos rezos y yo le preguntaba, oye, ¿para qué son esos rezos? Y me dijo, es que estoy haciendo shadow work, trabajo de sombra. Y yo dije como, ok. Me sonó un poco extraño y le pregunté, bueno, ¿a qué te refieres o qué percibes tú como shadow work? Y me dijo, pues pues ir disipando las tinieblas, ¿no? Como la oscuridad, los seres oscuros y que pues se sigue expandiendo la luz. Y entonces se me hizo muy extraño porque yo todavía todo lo que yo había escuchado del shadow work era pues prácticamente lo opuesto, que es observar la oscuridad o lo que nosotros creemos que es la oscuridad, que no es más que amor disfrazado puro. Em, Todo eso que vemos como violencia, todo que eso vemos como tristeza, todo eso que vemos como el dolor del universo y que nos duele ahorita con las guerras, ahorita con las noticias. ¿Qué tal que en realidad, y no me atrevería a decir incluso qué tal, sino que me abriría en total corazón a decir en certeza que eso es amor puro, solo que no lo alcanzamos a ver? Y de esto va el Bhagavad Gita. Habla de cómo nuestras ilusiones, basadas en nuestras propias heridas, en lo que a mí me ha dolido, en lo que a mí me ha lastimado, en lo que yo no he podido trascender en mi propia historia de vida, en mi propia biografía, lo sigo replicando y lo sigo juzgando y lo sigo viendo allá afuera como dolor. El Bhagavad Gita viene a mostrarnos y a enseñarnos que todo eso que percibimos como hacer daño, como dar muerte, como el dolor, no es más que una ilusión transitoria de la mente y de este mundo dual. Entonces vamos a partir de la certeza. Y lo digo como una certeza bajo la premisa de que, bueno, si estás escuchando esto es por algo y seguramente te resuena esta verdad, es que todo es uno, ¿no? Tú eres Dios. Los cabalistas cuentan la historia de la vasija, que al principio solo existía el infinito, el Ein Sof, el Dios, el amor. A mí me gusta verlo como el amor. Y existía y solo tenía para dar. Y entonces de pronto dijo, ok, pero no tengo quien reciba, no tengo quien pueda recibir esta experiencia del amor y entonces crea una vasija. Una vasija. El Ein Sof crea esta vasija y esta vasija entonces empieza a recibir, empieza a recibir, a recibir, a recibir, a recibir amor. Y de pronto, un buen día se harta y dice, estoy harta de solo recibir amor, también quiero dar. Entonces se revela de cierta forma contra el infinito, contra Dios, y le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero solo recibir, también quiero dar. Y entonces Dios, el infinito, el Padre Madre, esta conciencia que va más allá de cualquier forma antropomórfica, de cualquier catolicismo, cristianismo o religión que pueda darle una figura limitada, dice, ok, y hace que la vasija se rompa en fragmentos infinitos, en millones de pedazos, para que cada uno de esos pedazos se pueda volver también un dador de amor y al mismo tiempo un receptor de amor. Y todos esos fragmentos, entonces se podría decir que son las almas, los distintos tipos de almas que existen en el universo y que solo son fragmentos de la divinidad. Ahora, que sea fragmento no significa que está separado, solo significa que es una parte de una fracción de, pero una fracción no significa que realmente hay una separación real, que hay una separación genuina. Esta historia entonces nos muestra cómo todo parte de una unidad. Todo es parte de un todo que todo lo percibe, que todo lo recibe, que todo lo es y que al mismo tiempo se manifiesta en todas y cada una de esas cualidades. El Bhagavad Gita es un texto que nos explica y nos narra la historia de Arjuna, que es un combatiente que está a punto de entrar en la batalla y antes de entrar en la batalla empieza a afligirse. Es un líder afligido por el miedo a matar,
por el miedo a la guerra, porque además resulta que en el bando contrario estaban maestros suyos, estaban familiares suyos, estaban personas con las que él compartía un linaje. Y entonces se siente completamente abrumado por el miedo a tener que dar muerte, a ser injusto. Y la narración dice lo siguiente. Oh Krishna, ¿cómo podré atacar con flechas a Bhishma y Drona, que merecen mi reverencia? Mejor es vivir de limosna que matar a estos grandes maestros. Si los mato, aun si tienen codicia, mancharé mi gozo con sangre. No sé cuál es mi deber. Debemos vencerlos o ser vencidos por ellos. Si ellos nos matan, no desearía vivir. Mi naturaleza está vencida por la debilidad. No sé qué hacer. Te ruego me enseñes lo que realmente es bueno para mí. Me entrego a ti, instrúyeme. Aunque tuviera un reino sin rival en la tierra o incluso el dominio de los dioses, no aliviaría mi dolor. ¿Qué puede quitarme esta tristeza? Entonces vemos que Arjuna está completamente abrumado porque no quiere atacar al otro. Que claro, ya vimos, y el otro no es más que un fractal de esta misma unidad, de este mismo uno. Después de hablar así, Arjuna, el destructor de enemigos, dijo a Krishna, no lucharé, y permaneció en silencio. Entonces Krishna recordemos que en el hinduismo es una encarnación de Vishnu, una de las deidades principales del hinduismo, dijo, has hablado palabras sabias, pero te lamentas por lo que no merece lamento. Los sabios no se afligen ni por los vivos ni por los muertos. Nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú, ni estos reyes, ni en el futuro dejaremos de existir. De entrada, a ella está hablando de una inmortalidad del alma, está diciendo que nunca dejamos de existir. Así como el alma encarna en la niñez, juventud y vejez, así pasa también a otro cuerpo. El sabio no se confunde con esto. Aquí se habla de que cuando existe una sabiduría verdaderamente integrada, entonces se entiende que todo es un paso del tiempo y una evolución, pero que realmente no hay una muerte. Oh hijo de Kunti, los sentidos nos dan frío y calor, placer y dolor, son transitorios, soporta, oh Bharata. Aquel que no se perturba por estos y es ecuánime en placer y dolor es apto para la inmortalidad. Aquí empieza ya Krishna a soltar verdades, factos, un drop de micrófono. Aquel que no se perturba por estos es ecuánime y es ecuánime en placer y dolor es apto para la inmortalidad. Aquí empieza a mencionar uno de los principios que de hecho es fundamental para el budismo, para Buda y para una de las técnicas de meditación, que de hecho es la técnica de meditación que llevó a Buda a la iluminación, que es la meditación vipassana. En Vipassana, yo ya les he platicado que yo hice un retiro de Vipassana, son 11 días en total silencio y meditación, no puedes platicar, no hablas, no interactúas con nadie, de hecho no ves a nadie a los ojos. Es un retiro en el que te enseñan esta técnica de meditación donde prácticamente lo que se trata es de sentir tu cuerpo, percibir tu cuerpo. Esto es súper beneficioso. Una, si eres una persona que sueles estar desconectado de tu cuerpo, que no conoces tu sentir, que de pronto como que racionalizas todas tus emociones. Este era mi caso antes. Y en general a cualquier persona le recomendaría un retiro de Vipassana porque una experiencia de estar en silencio, fuera de estímulos, no tienes teléfono, no puedes escribir, no puedes leer. La comida es simple relativamente en el sentido de que no está demasiado especiada para no ser sobreestimulante, para no como quedarte cada vez más y más y más y más estímulo. Entonces es un espacio de estar en completo silencio contigo mismo, contigo misma y realmente observarte cuál es tu diálogo, observar qué es lo que piensas, qué es lo que percibes de la vida. Es un momento de autoconocimiento bien, bien profundo porque el allá afuera nos puede estar reflejando siempre constantemente cosas de nuestro reaccionar y de nuestro pensar, pero no hay nada como tú sentarte a contemplar tu pensar, tu sentir, tu ser. La forma de contemplación yo creo que es de los conductos más directos a la sabiduría. Entonces, te enseñan a percibir todo tu cuerpo y a sentir. Y tú dirías, Ania, ¿cómo que van a enseñar a sentir? Pues sí, solo a sentir. Y sentir es percibir. No tienes que describir las sensaciones, no tienes que decir, siento placer, siento dolor, siento cosquilleo, siento... Quizá al principio sí se vuelve un ancla que te empieza a ayudar a empezar a percibir, ¿no? Y a ampliar tu sensación y tu sensibilidad si estás desensibilizado por tanto estímulo en nuestra cotidianidad. Pero eventualmente ya se trata simplemente de dejar que todas las sensaciones que surjan, ya sean placenteras, dolorosas, simplemente te permitas que te atraviesen y las vivas en ecuanimidad, es decir, sin apego ni rechazo. Si es placer, sin querer volver a generar esa sensación de, ay, sentí rico, qué rico, lo quiero volver a buscar, quiero volver a hacer eso que hice o eso que sucedió en mi cuerpo para volver a generar.
porque de cierta forma el apego también es una forma de rechazo, bajo este entendimiento de que las dos polaridades, apego y rechazo, no son más que otros fractales del mismo uno, y entonces solo son distintas polaridades de una misma energía. Cuando tú deseas algo, lo que le dices a tu inconsciente es que no lo tienes, que no lo tienes, que está separado de ti. Entonces estás rechazándolo automáticamente. Por otra parte, es lo mismo con el rechazo. Si tú sientes dolor y dices, no, es que ahorita en la meditación empecé a sentir un dolor terrible en el hombro, no lo quiero, me empezó a doler horrible, o me llegó un pensamiento que es un pensamiento que me hace sentir mala persona, que me hace sentir que soy lo peor que existe en este mundo, es que cómo puedo estar pensando eso, entonces empiezo a generar rechazo. Pero como nada está realmente separado de mí, entonces solo es como si yo quisiera perpetuar esa fragmentación, perpetuar partes mías que son intrínsecamente partes de mí, que no tienen nada de malo ni bueno. Nada es realmente bueno ni malo, y esto es una filosofía perenne que han hablado los grandes maestros, que han hablado las grandes tradiciones. Nietzsche tiene todo un ensayo sobre esto, donde habla más allá del bien y el mal y habla de cómo la moral no es más que pues un sistema heredado para el control de las sociedades, heredado a través de las religiones, independientemente de que él se refiera al cristianismo, pero esto podría aplicar a prácticamente todas las o muchas de las religiones, sobre todo las más modernas que no están tan enraizadas, por ejemplo, en un chamanismo como el chamanismo del paleolítico, donde realmente tenían una visión donde todo formaba parte de todo, ¿no? O sea, tú le preguntabas a una persona del paleolítico, oye, ¿cuál es tu casa? Oye, ¿cuáles son tus cosas? Y probablemente no tendría una noción de casa o cosas porque una eran nómadas y entonces su casa pues es todo, ¿no? Puede ser hoy la cueva, puede ser mañana, no sé, la montaña, puede ser mañana un pastizal. Entonces, a final de cuentas, para ellos no hay una separación tampoco entre mi hogar y el tuyo. Compartimos hogar. E incluso como no hay una noción de la propiedad, ¿no? Porque no son sedentarios, es decir, todavía no le entran a la agricultura, todavía no andan sembrando cosas. Entonces, para ellos, pues no hay este es mi tabaco y este es el tuyo. Para ellos simplemente es lo que existe, lo que es parte de todo. Así que las tradiciones más antiguas que derivan del chamanismo, que es la forma de espiritualidad, digamos, sistematizada, por así de cierta forma, aunque se transmitía vía oral en la antigüedad, pues son esas mismas tradiciones que mantienen esta idea de la unidad, de que todo es uno, de que no hay separación entre el yo y el otro. Incluso un poco pasa que en los entrenamientos de los samuráis, digamos que la enseñanza así, prime, top del entrenamiento samurái, es que el enemigo no existe. O sea, te enseñan, imagínate que te estás ahí, ¿no? O sea, entrenando día y noche, así, poniéndote mega mamadísimo mental, espiritual y físicamente, y ya te vas a graduar, ¿no? O sea, ya ibas así de que 20 años entrenando, 30 años entrenando como samurái, ya eres letal, o sea, eres un ser humano letal que con la mirada, con un movimiento, puede verdaderamente dar muerte a ejércitos. Pero la enseñanza última de la tradición samurái es el enemigo no existe. Y tú me dirás, Ania, entonces, ¿por qué te enseñan, te entrenan para matar y luego te dicen que el enemigo no existe? Toda la enseñanza samurái es aprender a usar tu voluntad, aprender a usar tu fuerza, aprender a usar tu atención, aprender a usar tu silencio, aprender a conocerte para entender que el enemigo que quieres matar, que quieres pelear, con el que quieres pelear, no existe. O en últimas, eres tú, porque todo es uno y todo eres tú y todo se trata de ti. Todo se trata de ti y no en un sentido egoico de que, ay, sí, todo se trata de mí, todos hablan de mí, sino en un sentido de que todo siempre va a ser un reflejo de tu propia existencia. Todo siempre va a ser un reflejo de tu sentir, de tus heridas, de tus deseos, de tus anhelos. Y entonces a eso es lo que se refiere esa tradición cuando dicen que el enemigo no existe, porque el enemigo eres tú. La batalla no existe porque la batalla eres tú. Entonces, todos esos rencores y dolores que tienes con el gobierno, con el sistema, no estoy diciendo que no existan. Claro que existen, ¿no? O sea, por algo hay marchas, por algo hay inquietudes, por algo hay inconformidades, por algo hay dolor.
pero son ilusorios no en el sentido de que no existan, sino en el sentido de que funcionan de forma diferente. El Ludere es un juego que está funcionando y está siendo orquestado de una forma distinta. Entonces, ¿por qué se me presenta ya afuera un tema con el gobierno? ¿Por qué odio la gentrificación? ¿Por qué odio ta, 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 ta? Y podrían listar, ¿no?, una cantidad de cosas infinitas de los problemas sociales que hay. Pues porque estos no son más que reflejos de las partes mías no aceptadas, no vistas, que por la moral heredada creemos que son incorrectas y están mal y aprendemos a rechazar. ¿Por qué? Porque un individuo es mucho más controlable cuando tiene miedo. ¿Y cómo puedes generar miedo en un individuo? Cuando le dices hay algo malo que o puede hacerte daño o que no está bien en ti, ya sea a través de la religión donde te dicen te vas a ir al infierno y entonces empiezas a vivir toda tu vida con base en el miedo a ir al infierno y entonces eres un ser humano súper controlable porque cualquier cosita que te dicen te vas a ir al infierno por esto, entonces vas a acceder a ello. E incluso en la modernidad, donde podríamos decir que nuestra generación pues es una generación un poco más laica, que quizá no tiene como esos mismos pues sí, trips tan religiosos como los tenían de pronto la generación de nuestros padres o abuelos. Aún así, nuestra moral social sigue estando basada en nuestra religión. O sea, tenemos una moral religiosa. Es una moral religiosa de lo que consideramos el bien y el mal. El bien y el mal son constructos sociales que se van heredando con base en las religiones más antiguas. Incluso por más ateo que seas, por más científico que seas, tus ideas del bien y el mal son heredadas de un sistema de pensamiento religioso. No, o sea, incluso los ateos, no sé, se casan y aunque no se casen por la iglesia, el matrimonio es un sistema establecido por un sistema de pensamiento y por una cosmovisión previa, por decir una cosa. Entonces, dicho esto, y observando que la noción del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, es algo heredado, y que esas guerras que yo tengo con el afuera, con lo que está mal allá afuera, no son más que un reflejo de lo que yo considero que está mal en mí, de lo que yo considero que no debe ser amado en mí, lo que no es aceptado, aquello en mí que yo sé o siento que me haría sentirme rechazado, que no sería aceptado en la sociedad. Y entonces lo comienzo a proyectar allá afuera. Y no solo eso, sino que también son reflejos de mi propia historia, de mi propia biografía, ¿no? O sea, para el Kybalión, para el hermetismo, se rige mucho a través de la ley de correspondencia. La ley de correspondencia nos dice que así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera. Entonces, si yo tengo problemas con el gobierno, que el gobierno representa los límites, las leyes, el sustento económico, aquello que provee, aquello que sostiene económicamente a una sociedad, esas mismas características de protección y de sostén son, por ejemplo, las características de papá. Papá a nivel arquetípico es quien provee y quien sostiene. Fuera de roles de género, fuera de esto, porque incluso nos podríamos ir a la sabiduría primigenia chamánica, a la sabiduría primigenia de la grandiosa, a cómo percibían estas culturas antiguas la biunidad del cosmos. Mucha gente he escuchado últimamente que me dice como, no, es que yo no creo en la dualidad femenino-masculino, es que yo no creo en los roles de género. Y parecería que es una idea muy moderna y muy progre, ¿no? Así como de que, claro, o sea, yo estoy trascendiendo estas dualidades que limitan. Y sí, a ver, claro que es cierto. Pero también eso implicaría una visión un poco colonizadora, donde niegas estas cosmovisiones que ya existían desde el Paleolítico. Desde el Paleolítico existe una biunidad del cosmos. Una biunidad significa que son dos vertientes dos, pero que se enraizan en una unidad. Es decir, que masculino y femenino no están del todo separados, sino que están unidos. Y creo que mucho del debate de es que no me gusta llamarle masculino y femenino, o es que la energía femenina, ¿no? De pronto igual, ¿no? Como que se siente muy progre y se siente muy feminista, pero a ver, o sea, negar o tachar de negativas, o no me quiero identificar con que lo femenino es lo pasivo, lo tranquilo, lo que permanece ecuánime, lo que recibe. Entonces es más bien nosotros crear una connotación negativa de esos adjetivos y nosotros perpetuar este mismo sistema. El sistema es muy inteligente, es muy, muy inteligente. Y va a buscar la forma de hacerte creer que te estás revelando, que estás pensando diferente,
que estás acá, pues no sé, como realmente rompiendo toda norma y en realidad perpetúa algo muy específico que es lo que mantiene a los individuos bajo control, que es la separación. La separación. Ahora, es muy distinto decir que hay un masculino y un femenino, entendiendo que no están separados, que son dos cualidades, ni siquiera que se complementan, porque eso ya hablaría de separación, sino que literalmente están intrínsecamente unidas, así como el frío y el calor, ¿no? Bueno, eso como un pequeño paréntesis, hablando de que todos estos rencores que tenemos para con el gobierno, que representaría papá, que representaría la energía masculina, y todas las aversiones o deseos que tenemos con la vida, ¿no? O sea, como la vida no vale nada, la vida no tiene sentido, la vida es dura, la vida es ojete, es culera. Todos estos adjetivos que le podamos dar a la vida, de pronto son asociaciones inconscientes que tenemos con mamá. Si tuvimos una madre cruel, si tuvimos una madre que no nos sostuvo, si tuvimos una madre que nos abandonó, entonces es natural que nuestra percepción de la vida, que la vida es no lo que se te da por sí mismo, lo que debería como estar lleno de este amor incondicional y de este goce de vivir. Si entonces yo lo asocio a mi madre que no me dio, que no me protegió, que no me entonces claro que mi noción de la vida va a ser como una vida cruel, como una vida que no tiene sentido. Mientras que si yo tuve un padre ausente, si tuve un padre que no provee, si tuve un padre que me abandonó, entonces yo le voy a tener rencor al gobierno. Y lo que yo voy a esperar del gobierno son esos deseos inconscientes de pedirle a papá que me proteja, que me cuide. Y no necesariamente es que hayas tenido un padre ausente físicamente. Si tu padre carecía de la capacidad de poner límites, si cuando estaba en pareja se dejaba dominar completamente por tu madre, si no te defendía ante la agresión o la fortaleza, ¿no? Como muy fálica de mamá, pues entonces hay una herida de traición donde papá no ejerce esa fortaleza, donde papá no protege. Y entonces, aunque sea hiper amoroso y aunque sea súper cariñoso y aunque sea presente, hay una parte tuya que se va a sentir traicionada de que no haya estado allí con su energía de protección. Y entonces se vuelve lo mismo para con el gobierno. Ya después, y lo podemos ir extendiendo porque así como es arriba es abajo, ley de correspondencia, no aplica solo para el gobierno, aplica para la autoridad en general, aplica para los sistemas, aplica para el capitalismo, tu relación con el capitalismo, te apuesto que es prácticamente la misma que con el gobierno. Y piénsalo, a nivel inconsciente es la misma que con papá. Y de pronto, así, de verdad metiéndonos más en el fondo, es la relación con Dios. Si yo siento que Dios no existe, que Dios no protege, que Dios es cruel, que Dios abandona, que cómo voy a creer en Dios si le dio cáncer a mi familia, que cómo voy a creer en Dios si me quitó a mi abuela, que cómo voy a creer en Dios si se vive tanta crueldad en el mundo. Entonces es más bien, es que no creo en eso y tengo esa herida de traición porque mi figura de lo que representaba la protección, el cuidado y el proveer pues me traicionó. Y traición no significa que lo haya hecho con dolo, simplemente la traición significa que no se cumplieron nuestras expectativas que teníamos, como pues por nacimiento, por existir. Todo niño, toda niña, toda infancia tiene una expectativa. Y cuando esta expectativa no se cumple, porque así es la vida, entonces se genera una herida de traición. Y bueno, entonces, el otro no existe. El otro no existe. El otro, llámese tu pareja, llámese tu amigo, llámese tu enemigo, llámese tu competencia en el negocio, llámese tu vecino, llámese tu abuela, llámese el gobierno, llámese el capitalismo, llámese la vida, solo son reflejos de aspectos tuyos, de tu diálogo con aspectos tuyos. Entonces, tomándose en cuenta, sigamos con el Bhagavad Gita. Dice Krishna: esa esencia que impregna todo es imperecedera. Nadie puede destruir ese ser inmutable. Entonces, si la esencia de todos y todas es esta alma imperecedera,
perenne, inmutable. Entonces la muerte no existe, la muerte es una ilusión, la muerte es una transición, es un truco de magia. Es como que, me desaparecí. Y no me desaparecí, solo es una ilusión óptica. Los cuerpos tienen fin. El alma es eterna, inmutable e infinita. Por eso lucha o barata. Quien piensa que mata y quien piensa que muere, ambos están equivocados. El alma ni mata ni muere. El alma no nace ni muere jamás. Es eterna, no nacida, permanente. No muere cuando el cuerpo muere. ¿Cómo puede alguien que conoce esto matar o inducir a matar? Así como se cambia de ropa usada, el alma abandona un cuerpo viejo y entra en uno nuevo. No la cortan las armas, ni la quema el fuego, ni la mojan las aguas, ni la seca el viento. Es eterna, omnipresente, inmóvil, inmutable, siempre la misma. Es invisible, impensable, inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte. Incluso si crees que el alma nace y muere, aún así no deberías afligirte, porque la muerte es segura para el que nace y el renacimiento para el que muere. No debes lamentarte por lo inevitable. Aquí esta frase también contiene un montón de sabiduría. No debes lamentarte por lo inevitable. Mucho del sufrimiento del ser humano proviene de querer cambiar lo que ya es o de no aceptar radicalmente el presente. Entonces, fallece fulanito y en lugar de aceptarlo y decir, ok, el sufrimiento proviene de aferrarme a creer o a querer que no es así, aunque ya es una realidad que es así. Ahora, esto no se trata de negar el dolor, no se trata de que si algo te duele, lo reprimas y digas, no, es que no me duele porque el Bhagavad Gita dice que no hay que afligirse. Creo que aquí más bien afligirse se refiere a pegarse a una emoción, apegarse a la emoción del dolor. Me dolió una vez y entonces le doy vueltas y me vuelve a doler y me vuelve a doler y me vuelve a doler. Las emociones se liberan sintiéndolas, cualquier emoción. No hay emoción que no pueda sostener, que no pueda ser liberada a través de sentir. Esa es otra de las formas en las que nos han hecho una sociedad dócil, o nos hemos hecho una sociedad dócil, a través del rechazo, a través de rechazar emociones, a través de rechazar el dolor, a través de evadir el dolor. Y entonces siento tantita incomodidad y ya empiezo a ver videos en el teléfono y siento tantita incomodidad y ya me voy a ir a comer unas papas y siento tantita incomodidad y me siento tantito solo y ya me abrí una botella de vino. Y entonces buscamos todas estas formas de estar anestesiando todo el tiempo las emociones. Y estas, pues a ver, son energía. Emoción, energía en moción, en movimiento. Esa energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero si no se transforma porque ni siquiera la volteas a ver, ni siquiera la sientes, o estás tan desconectado o desconectada de tu cuerpo que de plano ni te enteras que tus emociones están allí, pues estas se van acumulando. Y se van acumulando hasta que se vuelve una depresión, hasta que se vuelve ansiedad, hasta que se vuelve un brote psicótico, hasta que se vuelve... Y esto lo digo sin asustarte, ¿no? No significa que porque no hayas estado sintiendo tus emociones ya te vaya a dar esto, no te asustes. Más bien es date esta oportunidad de sentir. ¿Cuál es nuestro órgano más grande como seres humanos? Es la piel. Literal, la piel es el órgano más grande. Eso nos habla. Aquí hay una frase que me encanta que es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? La respuesta siempre la vas a encontrar en la pregunta. El sentido de la vida es sentir. El sentido. La vida viene a ser sentida. Ahora, lo que nos enseña el Bhagavad Gita y lo que nos enseña el Buda y lo que nos enseña el zoroastrismo y lo que nos enseña Nietzsche y lo que nos enseña muchas otras formas de sabiduría es déjalo ser, permítete sentirlo sin apego ni rechazo, sin apego a que qué rico que suceda otra vez y que se repita, lo quiero más, y sin rechazo a que no lo quiero. Tu psique, esto lo decía Stan Grof, tu psique lo dice, ya lo maté, bendiciones a Stan Grof. Tu psique no te va a dar algo con lo que no puedas transitar. No te va a dar una emoción que te vaya a matar. Nadie se ha muerto por sentir algo. Parece que te vas a morir. De pronto el dolor es demasiado, pero solo abre tus células. En lugar de rechazarlo, porque de todas formas si lo estás rechazando es un poco contraproducente porque ya está ahí. O sea, si ya tienes una emoción, si ya la empezaste a sentir aunque sea un poquito y empiezas a sentir que entró, ya está ahí, ya no puedes escapar de ella. Ya está ahí. Mejor dale la bienvenida. Va a ser una visita incómoda, va a ser como recibir a una tía que te choca que esté hablando 3 horas.
y ya, pero sabes que si no la dejas pasar a tu casa te va a estar marque y marque y marque y marque cada día. Entonces, mejor la ves una vez al mes, la dejas pasar, la escuchas, platicas tantito con ella y ya se va a volver un momento incómodo que te va a costar trabajo atravesar un momento, pero no se va a estar acumulando hasta que explote, te esté llamando todos los días y de pronto un día te diga, no me quieres, yo cuando me muera y entonces se vuelva un desmadre, le diga a toda la familia y funado en tu familia, ¿no? Entonces, es lo mismo. Son visitantes incómodas que hay que dejar pasar. Y muchas veces nos complicamos en este camino esotérico pensando que la piedra filosofal, que el Nicolás Flamel, que en sé, la quinta esencia y la corriente astral y el gran arcano. Y en realidad, la sabiduría es simple, la sabiduría es concreta, la sabiduría está en ti y es acepta radicalmente lo que venga. La muerte no existe, no te vas a morir de sentir. Y si te murieras, cuando te mueras, tampoco vas a morir de verdad, porque todo es cambio, todo cambia. Y lo que da miedo de la muerte, a ver, es que imagínate, ¿no? Si ahorita evades tu incomodidad, agarrando tu teléfono a cada rato, tantito me siento incómodo y ya que las papitas, ya que me prendí la tele, ¿cuántas veces no has visto como la tele en Netflix mientras estás scrolleando en el teléfono, mientras estás comiendo algo y te sientes tantito incómodo y buscas cualquier forma de anestesiar esa incomodidad? Pues obviamente le vas a temer, le vas a tener un pavor a la muerte, porque la muerte es incómoda. La muerte es el epítome de la incomodidad. La muerte es confrontarte con, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? No, 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 por favor, no, no, no. La muerte es corporal. La muerte no es mental. Y si tú estás acostumbrado a racionalizar todos tus procesos emocionales, y te lo digo por experiencia, el día que te llegue la muerte, te va a dar pavor. Empieza a entrenarte en el sentir, en el aceptar lo que venga, por más incómodo y doloroso que sea, te juro, no te va a pasar nada. Es más, vas a liberar, hay una frase también de Stan Grof que es, The only way out is through. La única forma de trascender algo, de atravesarlo, es yendo a través. No lo puedes rodear, ya está ahí. Confróntate con ello. Y esa es la misma enseñanza del Bhagavad Gita, es confróntate. Ya está la batalla ahí. Arjuna, no mames. No te detengas a decir que ahorita, que ya va a empezar la pelea, ya no quieres pelear. Ya estás aquí, ya está la batalla aquí, ya se te está presentando. Enráizate en la verdad del amor. Enráizate en la certeza de que no hay ser para la muerte. Enráizate en la certeza de que lo inmortal en el hombre no puede morir y lo inmortal en el hombre no puede matar. Y entrégate a la experiencia, a la pelea ilusoria, al juego, al sentir. Todos los seres son no manifestados antes de nacer, manifestados en medio y no manifestados otra vez al morir. ¿Qué hay que lamentar? Algunos la ven con asombro, otros la describen así, otros la oyen, pero nadie la entiende del todo. La muerte. El alma que mora en todos los cuerpos es eterna e inmortal, por lo tanto, no debes afligirte. Considerando tu deber como guerrero, no debes vacilar. Para un kshatriya, no hay nada mejor que una guerra justa. Feliz es el guerrero que obtiene tal ocasión de luchar, que se le abre como una puerta al cielo, porque si no luchas esta guerra justa, perderás tu deber, tu fama y obtendrás pecado. Todos hablarán de tu infamia. Para alguien honorable, la deshonra es peor que la muerte. Ok, entonces, Krishna le dice a Arjuna, órale papito, ya estás aquí, vete a pelear. Pero si no luchas esta guerra justa, perderás tu deber. Feliz es el guerrero que obtiene tal ocasión de luchar, que se le abre como la puerta al cielo. Muchas veces pasa que en el camino espiritual, o al menos experiencia propia, a mí me pasó mis primeros años de este camino, yo decía, es que ya soy espiritual, ya no puedo ser violenta, ya no puedo expresar mi enojo, porque entonces sería como completamente incongruente con quién soy y con lo que quiero expresar y con lo que quiero ser, y entonces ya no me enojaba. Y gracias a esto, la vida, en cuanto yo tuve mi despertar, que el despertar no es más que recordar la esencia, la verdad perenne que reside en el alma de todos y cada uno de nosotros y que se enraiza en el amor. El amor es la aceptación radical, el amor no es que te guste algo, el amor es que lo ves y lo aceptas y sabes que así es y que eso también es Dios.
em, me pasó que rechazaba tantas cosas, que rechazaba el enojo, que rechazaba el dolor, que yo quería solo entregarme al bien en el mundo y a servir al bien en el mundo. Y en cuanto tuve ese momento de despertar, la vida fue como, ok, ley de correspondencia, ya estás en este estado de conciencia, ahora te va a ponerlo en práctica. Ya no es solo racionalizarlo, Ania. Muy buena racionalizando, muy buena tripeando, muy buena, ok, ahora al campo. Es como que si yo me hubiera pasado, no sé, como años leyendo de fútbol americano y sin entrenar una sola vez y querer meterme al campo y querer hacer un, iba a decir un home run, querer hacer un touchdown sin haber entrenado correr en mi vida y sin tener una capacidad pulmonar que me permita avanzar 3 metros. Entonces la vida me dijo, órale, vas al campo. Y me puso así, ¡pam! Y me mandó, pero me mandé yo a través de mi propia proyección de lo que es la vida. Una relación, dura, intensa, fuerte, violenta, violencia física, violencia económica, violencia sexual, violencia, pues, o sea, muy violenta, muy violenta. La pasé muy mal, fueron 4 años que yo me sentía así de que en una cárcel impuesta por mí misma, porque yo era quien no tenía la capacidad de poner límites. Porque para mí poner límites era, pues, violencia, era agresividad. Y aquí empecé a hacer algo que suele suceder mucho cuando estás en este bypass espiritual, bypass definido como una especie de atajo, ¿no? O sea, como cuando tienes tanto dolor, tienes tantas cosas así bien duras de tu vida personal, que te duele tanto que ni quieres voltear a ver, que ya mejor te haces una ayahuasca, te conviertes budista y te empiezas a enraizar en esta idea del amor y de tal, pero sin voltear a ver y revisar tu historia personal. Y entonces como un atajo, ¿no? Como saltártelo. Pero ¿qué pasa? Que entonces esto de abajo no está resuelto y estás construyendo tu casa con paja. Y un día va a llegar el lobo y la va a soplar. Es mejor hacer la chamba de ir a buscar el ladrillo, cargar el ladrillo, te va a costar, te va a doler, pero tu casa va a estar con unos cimientos sólidos y cuando llegue el lobo no le va a hacer ni cosquillas porque tienes fundamentos sólidos. Entonces, en este bypass espiritual, yo sentía, yo ya sabía, ¿no? El otro no existe. El otro no existe, entonces todo soy yo. Y eso, más bien, yo lo traduje por mi historia personal en todo es mi culpa. ¿Por qué? Porque una de mis creencias de infancia y que yo rastreo a mi herida primordial del momento uno, yo sé que no hay momentos para este momento, pero el momento uno en el que me separo de la fuente, el primer acto creativo cuando nos separamos de la fuente es cómo voy a interpretar esta situación. La voy a interpretar como que Dios me traicionó y me quitó. Lo voy a interpretar como que no soy suficiente para Dios y entonces me desterró. Lo voy a interpretar como seguro Dios me mandó para una misión y entonces toda mi vida se trata de cumplir una misión y nunca es suficiente porque nunca se cumple esa misión. O lo que te voy a contar que yo considero que es mi interpretación primigenia, que es, hay algo malo en mí. Hay algo malo en mí que la fuente ya no me quiso con ella. Dios, Padre, Madre, Dios quitándole la imagen antropomórfica, este Dios judio-cristiano, llamémosle si quieres el todo, el Ein Sof, el infinito, me dice, órale, ¿quieres tú experimentar? ¿Quieres amar? Vas, pam. Es como si yo les dijera a mis papás, oigan, quiero aprender a andar en bici, pero solita, suéltenme, suéltenme, suéltenme. Y ya me sueltan y me doy en la madre. Y yo los culpo, ¿no? De que no, ustedes me soltaron. Y olvido, porque se me olvida que fui yo quien les pedí que me soltaran y que yo quería experimentar. Y nunca me soltaron del todo porque estaban viéndome y estaban cuidándome y sabían que si había un peligro inminente, ellos iban a llegar a salvarme, a cuidarme. Pero decidieron aceptar en su amor infinito mi libre albedrío de aprender por mi cuenta.
Entonces, mi primera interpretación de la separación de la fuente es, hay algo malo en mí. Entonces yo empiezo a generarme estas ideas, hay algo malo en mí, y es como una semillita que está ahí plantada, 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 plantada. Y entonces yo vivo toda mi vida repitiendo una historia familiar donde si mi mamá no me hace caso, es que hay algo malo en mí. Si mi papá me abandona, es que hay algo malo en mí. Si mi hermano tiene más atención, es que hay algo malo en mí. Si una amiga se va y me dice, ya me tengo que ir a otro lado, se va a vivir a otro país, la cambian de salón, mi inconsciente no entiende, mi inconsciente solo grita, hay algo malo en mí. E incluso cuando empecé a revisar mi historia personal y cuando me doy cuenta de que esta relación está basada en esta creencia, hay algo malo en mí. Y entonces esta pareja, esta persona me reflejaba esa creencia y todo el tiempo su discurso es, no eres suficiente, te condiciono mi amor, tienes que darlo todo y tienes que ser perfecta y tienes que, así, porque era hiperceloso y era muy controlador y entonces me revisaba todo y para mí eso era como un reto personal de tengo que ser perfecta, tengo que ser impecable. Y la palabra impecable encierra también mucha carnita que es sin pecado, porque yo dentro de mí consideraba que había pecado, que había algo mal. Llámale la moral judio-cristiana heredada, llámale mis traumas de infancia, llámale mi interpretación primera de la creación, pero yo sentía inconscientemente, y esto es inconsciente, ¿ya? No crean que yo sabía, ¿no? Y lo iba a ir repitiendo, pero inconscientemente sentía que había algo mal en mí. Y me relacionaba con personas que me reafirmaban esto y aparte yo me empecé a desarrollar una sobreexigencia de tengo que ser perfecta porque ya no quiero que haya algo malo en mí, porque eso significa que soy abandonada. Entonces, bueno, esta primera interpretación, este primer acto creativo, de pronto se va escalando y se va repitiendo a través de todas mis relaciones. Y cuando estoy ya en esa relación, entonces yo empiezo a retroflectar. Retroflectar es un término que se utiliza en la psicoterapia Gestalt. Esto me lo ha enseñado mi novio, que es psicoterapeuta. Que es una forma de evasión del contacto. Es decir, algo me duele profundamente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy a una cafetería y pido mi café con mi café frío. Lo pido y la persona que me atiende, pues ni me estaba pelando, le daba igual, estaba en el teléfono, estaba cotorreando con sus compañeros, ligando con la chava de acá. Y entonces, cuando yo voy a recoger mi bebida, dicen Ania y es un café caliente. Y yo digo, ok, me dieron un café caliente, entonces lo natural sería sentir enojo, molestia, porque pues las cosas, yo pedí algo y no se me dio, y entonces ir naturalmente con la persona y decirle, oye, este café que me diste está mal, no es lo que yo te pedí. Pero una persona que tiende a retroflectar, como es mi caso, no sé si es el tuyo, te aconsejo que veas este espacio si es algo que tú tiendes a hacer, sobre todo pasa mucho como con las personas empáticas decimos, es que no lo dije suficientemente fuerte, quizá me entendió mal, quizá tuvo un mal día y está distraído. Y entonces, en lugar de expresar mi enojo, me tomo ese café caliente. Aunque ya sé que no me gusta, aunque ya sé que no lo quiero. Y entonces elijo hacerme daño a mí antes que hacer daño al otro. Y eso me pasó durante toda la pinche relación. Cosa que hacía, cosa que yo retroflectaba, ¿no? Si es que era celoso conmigo, era es que yo entonces me está reflejando que yo tengo que aprender a entenderlo y a poder ver sus heridas y poder sobrellevar la violencia. O sea, como que todo yo era como que yo era quien lo tenía que solucionar y yo era quien lo tenía que trabajar en mí, porque la creencia esencial es, hay algo mal en mí. Yo soy quien tiene que chambearlo, yo soy quien tiene que hacerse cargo de esto. Y entonces, rara vez, sí lo llegué a hacer de pronto, pero la verdad es que rara vez le ponía límites, le decía hasta aquí, o sea, como que yo todo sentía que yo todo lo tenía que chambear yo. Y eso pasa mucho en ese bypass espiritual. Es también es una forma de evitar el contacto, de evitar, porque yo sabía que si yo le reclamaba, que si yo le decía, que si yo le ponía límites, me iba a abandonar. Y yo tenía pavor al abandono por mi historia de infancia, ¿no? Entonces, por eso, en el Bhagavad Gita, Krishna te dice, pelea. Pelea es lo más honorable que puedes hacer, porque es una forma de amarte, porque no vas a hacerle daño al otro, porque el daño no existe. El daño es una ilusión del yo, del ego. El ego dice, ay, pobre de mí, me dañaron. Y está bien, hay que validarlo, hay que decirle, órale, va, pues, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pero una cosa es validarlo y darles espacio y sostenerlo, y otra cosa es ya creerle su cuento todo el tiempo y que tu vida se base en las necesidades y las carencias del ego, del yo herido. Entonces,
Si hay algo que tienes que confrontar y te da miedo porque no quieres ser agresivo, porque no quieres gritar, porque quizá ahí está tu amor propio, quizá ahí está tu espiritualidad. Tú voltea a ver a la naturaleza, así, la naturaleza más cruda, y no es misericordiosa. O sea, hay leones que se comen a sus hijos. Hay criaturas, gatos, por ejemplo, felinos. Los felinos en general tienen una vibración muy peculiar ahora que lo pienso. Que si sus crías nacen con cierta discapacidad o no son tan aptos para la supervivencia, los matan. Y eso lo podríamos ver como algo muy cruel, pero es algo que existe en la naturaleza. Entonces, la naturaleza en sí misma no es ni buena ni mala. La leona no es mala por comerse a la gacela, por matarla y por despedazarla. No es malvada por eso. Y ya podríamos entonces discutir, bueno, pero es que el ser humano es diferente al animal. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿sí? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto no solo somos animales con ansiedad? Pero entonces, el Bhagavad Gita nos dice, pelea. Pelear y aceptar lo que ya es, la batalla que ya está ahí, es lo más amoroso que puedes hacer. Tengo varias personas conocidas muy cercanas a mí que han tenido problemas legales, o han tenido, alguien les ha hecho daño, alguien les ha hecho fraude, alguien les ha traicionado en algún negocio, les ha hecho chanchullo. Y hay un pavor a confrontarles porque es como es que yo no quiero hacerle daño, es que yo no quiero hacer lo que él me hizo, es que yo no quiero repetir eso. Pero Krishna diría, lo inmortal en el hombre no puede dañar y lo inmortal en el hombre no puede ser dañado. Dice entonces, considera placer y dolor, ganancia y pérdida, victoria y derrota. Prepárate para luchar sin apego, así no incurrirás en pecado. Aquí también hay sabiduría. Sin apego es no te apegues al resultado de la batalla. No te apegues a si vas a ganarle la batalla a esta persona. Si en esta lucha legal, lo digo porque ahorita tengo 2 casos muy frescos de personas muy cercanas a mí que están viviendo este tipo de casos. Desapegarte de si vas a ganar o no la lucha. Lo importante es el presente y tu capacidad de decir, esto es lo que necesito. Necesito expresar mi enojo, necesito expresar mi dolor. Desapegándote de si vas a ganar o perder la pelea. Te han enseñado el conocimiento según el Sankhya. Ahora escucha sobre el yoga. Actuando con discernimiento, te liberarás de las ataduras. El yoga aquí se refiere no al asana, no le está diciendo Krishna a Arjuna de que antes de la batalla ponte a ser guerrero número 3. O sí, quién sabe. Ahora que lo pienso, creo que yo sí me pondría a hacer yoga si tuviera que enfrentarme a una batalla. Sino que le está diciendo que siga la filosofía de la unión. Yoga significa unión, significa uno. La unión de los contrarios, la unión de lo que aparentemente estaba separado del tú y el yo, lo que aparentemente te hace daño, lo que aparentemente hace daño. Los ignorantes se apegan a los Vedas, hablan de ritos y placeres celestiales y su mente no se fija en el uno. Están dominados por el deseo, buscan placeres celestiales y renacimientos. Para ellos, el yoga del desapego no tiene sentido. Con mente dominada por el deseo y el placer, no hay firmeza en la contemplación del ser. Pero el sabio que ha conocido el ser, que ha conocido al ser, todos los Vedas son como un pozo en una tierra inundada. Tu derecho es actuar, pero tu derecho no es sobre los frutos. No te motives por los resultados, ni te apegues a la inacción. Eso de apegarse a la inacción es otro tema, del cual podríamos hacer otro podcast. Porque también pasa, cañón, a mí me ha pasado, yo me pasé que cuando ya entré en la conciencia de unidad, de amor infinito, de no dualidad, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya todo es amor, todo ya es, no hay ser para la muerte. ¿Ahora qué hago? Y me apegué a la inacción, al ya, todo es, eso es un apego también. Apegarme incluso a la no dualidad, apegarme incluso a mi idea del amor, apegarme incluso a mi idea de Dios, sigue siendo un apego. Y esto me pasó en este retiro de meditación que te platico. Al día 3 yo estaba así con un ataque de ansiedad terrible, 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 así que tenía unos sueños espantosos, le estaba pasando pésimo. Y yo decía, es que ¿por qué? Es que me están lavando el cerebro. Yo empecé a sentir que estaba en una secta y que me iban a cambiar mi forma de pensar y que aquí yo ya estaba en el mundo no dual y ya estaba como enraizada en la unidad y en el amor. Y yo decía,
es que este discurso es muy dual y lo que quieren es que yo cambie mi percepción para que yo perpetúe el sufrimiento y el dolor en este mundo. Y eso empezó a dar un ataque de pánico y empecé a decir, ¿no? A discernir, a decir en mi conciencia, en mi Pepe Grillo, a ver, Ani, aquí hay miedo, hay mucho miedo, esto es ansiedad, esto es miedo. El miedo, bien lo sabes, es separación y es apego. ¿A qué te estás apegando, Ani? ¿A qué te estás apegando? Y de pronto dije, me estoy apegando a mis ideas, me estoy apegando a la no dualidad. Y eso fue muy revelador porque yo me consideraba una persona no apegada. Yo decía, no, yo la muerte, yo mis amistades, yo mis relaciones, que hagan lo que hagan y todo está bien y yo una con el uno y todo es desapego. Y de pronto me di cuenta que mis apegos más grandes, más allá que a bienes materiales, que si a algo físico, que si a una casa, un coche, mis cosas, era a mis ideas, a mi forma de ver la vida. Y eso me estaba causando profundo sufrimiento porque me di cuenta que tantito se tambaleó y vi que mi casa estaba hecha de paja. Estaba hecha de paja y el lobo llegó y la sopló y empecé a sentir como se empezaba a desmoronar todo. Y me dio miedo y me dio pavor. Y en ese momento dije, ok, gran divinidad, me doy cuenta que tengo que entregar mis ideas de lo que creo que es el amor, mis ideas de lo que creo que es Dios, mis ideas de lo que creo que es mi cosmovisión y mi verdad absoluta, porque si el día de mañana a mí me diera amnesia, si el día de mañana a mí me pasara algo que afectara mis habilidades cognitivas y yo me olvidara de todo lo que creo, así de frágil sería mi felicidad. Mi felicidad estaba completamente dependiente en esto. Y dije, no, no quiero eso, no quiero que mi felicidad y mi gozo dependa de esto. Y si tengo que entregar lo que creo que es Dios, y si tengo que empezar de cero, y si se me van y se me olvidan todas mis certezas que me han dado paz durante los últimos 8 años, y tengo que entregarme a una forma distinta de vida y empezar de cero, lo haré. Y envuelta en miedo me entregué. Hay una frase que me encanta que es, el miedo es una reacción, pero la valentía es una decisión. Y yo soy partidaria y sé que reside en mi corazón la verdad de que en el mundo, en la vida, solo hay dos elecciones. Solo tienes dos opciones, siempre, ante cualquier situación, la que sea. Siempre, solo vas a tener dos. Elegir el amor o elegir el miedo. Y yo elegí el amor, aunque tenía miedo, que es una reacción, elegí el amor. Y me entregué y solté mis creencias y dije, puta. Aparte yo me dedico a esto y tú lo sabes, yo hago lecturas de registros, yo hago lecturas de tarot, yo doy cursos de todos estos temas, únete al próximo curso. Em, yo dije, puta, o sea, si suelto esto, no me queda nada, no soy nada, pero elegí el amor y lo solté. Y entonces durante un momento neta sí se fueron todas mis ideas y se fue todo lo que yo creía del universo, pero hubo algo que quedó. Te juro que hubo algo que quedó y no se fue y fue el amor. Y era una sensación y ya no era un nombre y ya no era un concepto filosófico y ya no era una cita de Rumi y ya no era la definición de Platón. Era una sensación de saberme amada y sostenida por algo que en ese momento ya ni siquiera sabía si era Dios o no lo era, pero que estaba ahí. Así que, pues eso es el desapego también y la ecuanimidad también en esos momentos donde no sabes lo que va a pasar. No estás viendo detrás del abismo y no sabes si algo te va a atrapar en ese abismo. Y es lanzarte con la fe. Y la fe se parece mucho más a no tener ni idea de qué va a pasar que a confiar en que algo va a suceder. La fe es hacerlo aún si no tienes idea. Y entonces dice, aquel que actúa con discernimiento abandona el bien y el mal. Qué irónico, ¿no? Aquel que actúa con discernimiento, cuando el discernimiento parecería ser la base para distinguir entre el bien y el mal, aquí nos dice Krishna, Señor de señores, que aquel que actúa con discernimiento abandona el bien y el mal. Por lo tanto, conságrate al yoga. El yoga es la habilidad en la acción. El sabio, renunciando al fruto de sus actos, se libera del ciclo de nacimiento y alcanza el estado supremo, es decir, se libera del samsara, de la rueda de encarnaciones, porque la rueda de encarnaciones es un proceso que sucede cuando hay apego.
Es decir, tú te mueres, ya, fuiste, estás en este limbo, en el bardo, como le llaman los tibetanos, en el limbo y entonces, ¿qué hay ahí? Los egipcios dicen que llega Anubis y pesa tu alma con una pluma a ver si está ligero. En el cristianismo dice que Dios te juzga, que es el juicio y que va a ver si eres digno de ir al cielo o al infierno. Todas estas son alegorías para expresar que te confrontas a ti mismo, que te pasan la película de tu vida y ves y sientes a través de todos y todas. Y esto no es algo que te cuento yo, esto no es algo que solo dice el bardo, esto no es algo que dice el cristianismo, esto es algo que han expresado las personas con experiencias cercanas a la muerte. Búscate en YouTube un video de personas, entrevista a personas, experiencias cercanas a la muerte y chécate lo que dicen y hay puntos en común. Y lo que dicen, y lo que expresan, y lo que refieren es que se les muestran cosas de su vida y que sienten a través de los demás. Es decir, si tuvo una pelea con fulanito en un año de su vida, entonces viven esa pelea, pero no siendo ellos mismos, sino desde la perspectiva de fulanito y desde la perspectiva del otro involucrado. Y entonces es un festín de sentir todo lo que viviste en esa vida desde todas las perspectivas posibles para un mayor entendimiento. Porque el mayor entendimiento solo se logra cuando te ves en el otro y cuando te pones en los zapatos del otro, cuando recuerdas que en efecto eres el otro. O el otro no existe porque en últimas ese otro eres tú. Se libera del ciclo de nacimiento. ¿Por qué? Porque si te pasa, si estás ahí en el bardo y te pasan la película de tu vida y dices, híjole, le hablé bien feo a mi abuelita. Híjole, le contesté bien mal a mi mamá. Híjole, chamba, esta oportunidad de trabajo no la acepté por miedo, me autosaboteé. Quiero volver a hacerlo todo de nuevo. Órale, ahí vas, a encarnar. Y está bien, no es ni bueno ni malo, pero quien se juzga a sí mismo eres tú, con base en tus propios apegos. Y si toda tu vida terrenal la viviste en apego, pues naturalmente, a la hora de la muerte, pues papi, no esperes algo distinto. Esa va a ser tu misma reacción. Vas a juzgarte, vas a pegarte o rechazarte. Entonces, lo mejor que puedes hacer aquí y ahora, ni siquiera para tu muerte, ni siquiera para ningún otro momento, lo mejor que puedes hacer aquí y ahora es amarte y entender que no hay ser para la muerte. El daño es ilusorio. Igual expresa tu enojo, igual expresa tu tristeza, igual expresa tus emociones. Pero haz lo que tengas que hacer mientras venga del corazón. Mientras elijas el amor y no el miedo. ¿Cuáles son las señales del sabio firme en la sabiduría? Pregunta Arjuna. ¿Cómo habla? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo camina? Aquí se dice que Arjuna como que se saca de onda, ¿no? Dice como que es que no entiendo, es contradictorio, ¿cómo que tengo que hacer? Pero al mismo tiempo no sé la muerte, pero al mismo tiempo que tengo que ser recto y obligarme. Y entonces Arjuna entra en crisis existencial porque viene de un pensamiento dual. Viene de un pensamiento donde se muere y se vive, se ama o se odia, donde no coexisten las dualidades. El Señor dijo, cuando el hombre abandona todos los deseos del corazón y está satisfecho en el ser, entonces se dice que tiene sabiduría estable. El sabio no se turba por el dolor ni se alegra con el placer. Entonces no tienes que renunciar a sentir. No se trata de renunciar a sentir. Se trata de que lo que sea que sientas simplemente dejes que fluya, que te atraviese, que te llene todo sabiendo que, decía Stan Grof, que el epítome, el punto más intenso de tu emoción es su pila funeraria, es decir, que allí termina. Así cuando sientes que ya no puedes más, ya no puedo con este dolor, ya no puedo con esta tristeza, ya no puedo con esta depresión, ya no puedo con este miedo, mientras más te dejes sentir, ahí va a llegar el punto en el cual culmina. Esa es la magia. Solo tienes que atravesar esa curva de terrible y casi eterna incomodidad. Y aquel que no se apega a nada, ni se exalta por lo bueno, ni se deprime por lo malo, tiene sabiduría estable. Es decir, no me apego ni rechazo. Si algo me agrada y dejo que suceda y dejo que el placer se sienta. Si algo me duele, me lastima, dejo que suceda y dejo que el dolor, el enojo, la tristeza se sienta. Pero no me apego ni rechazo a estas emociones. Eso es lo que enseña la técnica del Vipassana. Y fíjate que esto incluso no es solo una cosa que enseñen los grandes budas, los grandes sabios. Es algo que incluso hace poco fui a una conferencia de Oso Traba, este cuate muy sabio que es empresario y que da mucho training de empresarial, y nos decía, tienen que aprender a decir que no.
Aprendan a decir que no, sobre todo a los aplausos. Y ahí, en esa sabiduría de un empresario, puedes ver sabiduría perenne, sabiduría de los antiguos Budas, los antiguos iluminados, que es incluso en el placer, no te apegues a ello. Y tampoco te apegues, porque esto me pasa en el Vipassana, ¿no? Que te terminas apegando al desapego. Es como, no, no quiero apegarme, maldito desapego. Y también eso genera rechazo. Es como, güey, si ya te apegaste a algo también, déjalo ser. Déjalo que exista. Se trata de ese discernimiento. De ese es el discernimiento del que habla Arjuna. Pensando en los objetos uno se apega, del apego surge el deseo, del deseo la ira, de la ira nace la confusión, de la confusión la pérdida de la memoria, de la pérdida de la memoria la destrucción del discernimiento y con ello la ruina. Pero quien disciplinado se mueve entre los objetos con sentidos controlados y libres de atracción y aversión, alcanza la paz. En la paz desaparecen todas las penas. Su intelecto pronto se establece en la firmeza. Sin autodominio no hay concentración, sin concentración no hay paz, y sin paz, ¿cómo puede haber felicidad? Cuando la mente sigue los sentidos, arrastra el intelecto como el viento un barco en el agua. Lo que es noche para todos los seres es vigilia para el sabio, y lo que es vigilia para los seres es noche para el sabio. Aquel que renuncia al deseo, actúa sin egoísmo y sin afán de posesión, alcanza la paz suprema. Esta es la senda del estado supremo. Aquel que lo alcanza no se engaña más. Aún en el momento de la muerte, quien permanece en este estado entra en el nirvana del absoluto. Imagínate que te estás muriendo, que empiezas a sentir la incomodidad de la muerte en tu cuerpo. Empiezas a decir, no, por favor, no, 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 no. Pero ya te acordaste porque ya aprendiste a meditar y porque en tu vida y en tu día a día cotidiano, cada vez que alguien te aplaudía o te abucheaba, tú lo dejabas pasar y tú mantenías tu centro y tú mantenías tu paz. No te apegabas, no te rechazabas, te dejabas sentir todo lo que tuvieras que sentir como un canal que solo deja que la atraviese la energía, como el río que encuentra el cauce y simplemente dejándote ser atravesado. Imagínate que esto lo ejerciste en tu vida y entonces al momento de la muerte no te apegas, no rechazas. Es una sensación, es una sensación, es una sensación. Y listo.